Uno de ustedes. Somos los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Zipán. Estamos llevando el tema de lo que es los fluidos y su movimiento relativo, el curso de Mecánica de Fluidos 1. Los estudiantes somos los siguientes: Clavo Llamo Ronaldo, Díaz Chávez Ulises, León Chávez José Antonio, Lumba Romero Eric Fernando, Paico Hernández Iván José, Sánchez Ramírez José Elmer, Toco Tigliahuanca Lenin Vladimir, Toro Coronado Dani Stalin, con el docente Villegas Granados Luis Mariano. A continuación vamos a mostrar un resumen de los fluidos. En el presente trabajo de investigación, nuestro propósito es describir los fenómenos físicos que suceden en movimiento relativo de los fluidos. Tenemos para masas en equilibrio, aceleración horizontal, tenemos la aceleración vertical y una rotación alrededor de un eje. Para ello describimos un concepto que abarca de un fluido. Nos quiere decir que un fluido viene a ser que se adapta del recipiente que lo contiene, ¿no? Por ello vamos a hablar también del principio de Allenberg, de los fluidos seguidamente, que describe los movimientos relativos de los fluidos, tanto en masas en equilibrio, también que se analiza la ecuación fundamental de la hidrostática. Se sabe que la hidrostática se encarga del estudio de los fluidos en reposo. Para ello tenemos la introducción. Mostramos los problemas de cálculo de las superficies de nivel y de presión en un punto interior de un fluido, donde estos están en reposo, en todo caso que están en movimiento, tanto uniforme, en aceleración en el estudio de análisis de problemas y también logrado que se plantean. Se observa que un fluido que se adapta, ¿no?, al recipiente que lo contiene, en el espacio libre o está llenado. A continuación voy a mostrar la siguiente diapositiva. Continuando, como propósito, tenemos los objetivos, ¿no? Como objetivo general del presente trabajo de investigación es de presentar, explicar la ecuación fundamental vectorial y analítica de la hidrostática para fluidos en reposo relativo. Como objetivos específicos tenemos definir cuando el fluido se encuentra en aceleración horizontal dentro del sistema, definir cuando el fluido se encuentra en aceleración horizontal dentro del sistema, presentar y analizar el movimiento de rotación alrededor de un eje, aplicar toda la teoría de los ejercicios propuestos. Continuando. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver acerca de lo que concierne a la aceleración. Según Moreno Hernández, en 2018, la aceleración es una variación de tasas entre la velocidad final y la velocidad inicial sobre el tiempo final y el tiempo inicial. Cuando un objeto tiene tendencia a cambiar su velocidad a lo largo de su trayecto, entonces se dice que ese objeto tiene aceleración. Hay dos tipos de aceleración. Tenemos la aceleración media y la aceleración instantánea. La aceleración media es el cambio de velocidad de un intervalo de tiempo sobre ese mismo intervalo de tiempo. Ahí vemos la fórmula, ¿no? Aceleración sobre m es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Y tenemos la aceleración instantánea, ¿no?, que hace referencia al límite de velocidad en cuanto al tiempo tiende a ser cero. Ahí vemos la aceleración, que viene a ser igual al diferencial de la velocidad sobre el diferencial del tiempo, igual a diferencial al cuadrado por la velocidad sobre diferencial del tiempo al cuadrado, y nos viene a dar como fórmula, ¿no?, final, la aceleración es igual a la raíz cuadrada de
de aceleración por n al cuadrado más aceleración por t al cuadrado. Siguiente diapositiva, compañero. Bien, ahora vamos a ver el principio de Allenberg. Este principio consiste en que las sumas de las fuerzas externas junto con las fuerzas de inercias conforman un sistema de fuerzas en equilibrio. A este equilibrio se le denomina equilibrio dinámico. Esto lo puede citarnos el autor de La Peña en 2019. La ecuación del principio de Allenberg se muestra a continuación. Ahí vemos la fórmula, ¿no?, de la sumatoria de inercia, donde cada cuerpo en general tiene la tendencia a quedarse en un estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Esto se interpreta como una resistencia al cambio, o sea, dentro de una fuerza inercial. Siguiente, compañero, para que exponga mi otro compañero. Fluidos. Los fluidos son sustancias que se deforman a partir de una fuerza, ya sea tangencial o tangente. Los fluidos están divididos en dos. Líquidos. Líquidos son aquellas sustancias que son incomprensibles, que adoptan la forma del recipiente que los contiene, cuando se encuentra mayor volumen del recipiente que el volumen del líquido. Ecuación fundamental de la hidrostática. Se considera un elemento rectangular diferencial de un fluido con dimensiones de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Se considera la presión P, que actúa con el centro del elemento. Ecuación vectorial. Se debe tomar una cuenta que el elemento diferencial de un fluido se debe encontrar en equilibrio. Para ello verificar. Acá, como vemos, la sumatoria de la fuerza inercial es igual a 0. Para el eje Y, la presión diferencial de X por la diferencial de Z menos la presión más la derivada parcial de la presión sobre la derivada parcial de Y por la diferencial de X por la diferencial de Z es igual a la aceleración de su Y por la densidad de X de Y de Z. La derivada parcial de la presión sobre la derivada parcial de Y es igual a menos la derivada menos la densidad por la aceleración de su Y. Para el eje X, la derivada parcial de P sobre la derivada parcial de X es igual la densidad por la aceleración. Para el eje Z, la derivada parcial sobre la derivada parcial de Z es igual a menos la densidad por la aceleración más la gravedad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya, continuando, la aceleración horizontal hemos considerado que un recipiente lleno con líquido, el recipiente se mueve sobre una trayectoria recta con una aceleración constante. Tome la proyección de la trayectoria de movimiento sobre un plano horizontal como el eje X y la proyección sobre el plano vertical como el eje Z. Como bien vemos en la imagen, tenemos una superficie libre, tenemos una variación de Z máxima, tenemos una altura sub cero y tenemos una base. Tenemos un ejemplo. Si un líquido en un recipiente abierto se le da una aceleración horizontal, este líquido después de un cierto tiempo se ajustará a esta aceleración moviéndose como si fuera un sólido. La superficie libre inicialmente plana y horizontal
se deforma adquiriendo una pendiente que depende de la aceleración dada. Como tenemos en la siguiente imagen, nos da el diagrama. A continuación haremos un diagrama que se mostrará. Siguiente diapositiva. Acá tenemos el diagrama donde presión 1 es igual a la densidad por la gravedad por la altura 1. La fuerza 1 tenemos que es igual a la presión 1 por el área. Tenemos que la presión 2 es igual a la densidad por la gravedad por la altura sub 2. Por la fuerza 2 es igual a la presión 2 por el área. Aplicando la segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerza en X es igual a la masa por la aceleración en X. La fuerza 1 menos la fuerza 2 es igual a masa por aceleración su X. La presión sub 1 por la área 1 menos la presión 2 por la área 2 es igual a la densidad tenemos la siguiente expresión. A continuación tenemos que la presión sub 1 menos la presión sub 2 por área es igual a la densidad más la longitud más el área más la aceleración sub X, teniéndonos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a la densidad por la longitud por la aceleración sub X. Pero se sabe que la presión por la gravedad por la altura menos por la densidad por la altura sub 2 igual a la densidad por la longitud por la aceleración sub X. Entonces tenemos que la gravedad multiplicado por la altura 1 menos la altura 2 es igual a la longitud por la aceleración sub X. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora tenemos que la altura 1 menos la altura 2 sobre la longitud es igual a la aceleración en X entre la gravedad. Del gráfico se obtiene la relación de la tangente de la gravedad por aceleración es igual a altura 1 menos altura 2 sobre longitud. Igualando se tiene que la tangente de la gravedad por alfa, creo. Si no me equivoco, es alfa igual a aceleración X sobre la gravedad. Nos quedaría la expresión expresado de esta forma. Siguiente diapositiva. Lo que es aceleración vertical. ¿Qué diapositiva, compañero? La aceleración vertical, según de la Cera 2012, nos dice que es el movimiento de traslación vertical. Solo actúa la aceleración de la gravedad. La ecuación fundamental de fluido sería gamma por la derivada de P entre la derivada de Z va a ser igual a menos gamma, y esto va a ser igual a menos la presión por la gravedad. Y con la aceleración a Z, como se ve en la figura, nos queda derivada de P entre la derivada de Z igual a menos presión por la aceleración Z más menos la gravedad. Todo esto va a ser igual a menos gamma por 1 más menos la aceleración de Z entre la gravedad. Luego tenemos la derivada de P entre la derivada de Z, nos va a dar igual a menos gamma por 1 más menos la aceleración de Z entre la gravedad. Siguiente diapositiva. Bueno, si se integra la última expresión, tenemos la derivada de P, que va a ser igual a menos gamma por 1 más menos la aceleración de Z entre la gravedad. Todo esto por la derivada de Z. Y nos queda que la integral de P a 0 no, por la derivada de P va a ser igual a menos gamma, integral de Z a 0 por 1 más menos la aceleración de Z entre la gravedad. Eso nos va a quedar P igual a gamma por 1 más menos la aceleración de Z entre la gravedad. Todo esto por Z. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos un ejercicio de aplicación
donde nos dice que un tanque de sección transversal rectangular de 6 por 1 metro está lleno de agua hasta los 4 metros de altura y está unido a un peso Q igual a 60.000 kilogramos por medio de una cuerda flexible e inextensible que pasa por una polea. El coeficiente de rozamiento entre el tanque y la superficie horizontal es F igual 0.6 y todos los demás rozamientos son despreciables a hallar la presión de un tanque del tanque situado a 1 metro sobre el punto A de la figura, despreciar el peso del tanque. Bueno, como vemos tenemos la imagen, los pesos, y el desarrollo sería como F es igual a M por A, y llamado T la tensión de la cuerda, se tendrá por el diagrama de cuerpo libre que corresponde al peso Q. Entonces, teniendo en cuenta que la normal es igual del tanque a 24.000 kilogramos, entonces podríamos hallar la fuerza que se opone al movimiento del tanque FR. Entonces, si se integra la última expresión, derivada de P, que es igual a menos gamma por 1 más menos la aceleración de Z entre la gravedad, todo esto por la derivada de Z, nos va a dar la integral de P a 0 por la derivada de P igual a menos gamma, integral de Z a 0 por 1 más menos la aceleración de Z entre la gravedad. Nos quedaría que P va a ser igual a gamma por 1 más menos la aceleración de Z entre la gravedad, todo esto por Z. Tenemos el diagrama del tanque, el cual es 60.000 menos T igual a 60.000 entre 9.8, que es la gravedad, por la aceleración. Siguiente. Rotación alrededor de un eje. En la siguiente figura se muestran los elementos que actúan en un caso de rotación alrededor de un eje dentro de un recipiente con fluido. Se muestra la imagen donde dice que en la siguiente figura se muestran los elementos que actúan en un caso de rotación alrededor de un eje dentro de un recipiente. Siguiente diapositiva. El ejercicio de aplicación. Un vaso cilíndrico de 2.50 metros es llenado con agua hasta los 2 metros. El diámetro del vaso es 1.40. Hallar la velocidad angular y las revoluciones por minuto que harán elevar el agua hasta los bordes del vaso. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces como dato tenemos que la altura del recipiente es de 2 metros 50, el diámetro del vaso de 1,40 m y el radio de 0.70 metros. Como el agua no se ha perdido, entonces tenemos que el volumen del paraboloide es igual al volumen de la parte del cilindro de sin agua. La fórmula se da de la siguiente forma. Pi por radio al cubo por la altura entre 2 sería igual a pi por radio al cuadrado. Y tenemos que es de 2.50 metros menos 2 metros. Despejando la altura tenemos que es igual a 1 metro. Como es movimiento rotativo se tiene que Z es igual a W al cuadrado por el radio al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Obteniendo que 1 metro es igual a W al cuadrado por 0.70 metros al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. De donde W al cuadrado es igual a 1 metro por 19.6 metros sobre segundo al cuadrado entre 0.49 metros al cuadrado. El W es igual a 6.33 radianes por segundo. En revolución por minuto vendría a ser una revolución por minuto es igual a 2 pi por 60 segundos sobre 2 radianes, donde W sería igual a 60.5 revoluciones por minuto. Siguiente diapositiva. Siguiendo con la exposición, el grupo hemos optado por unas conclusiones. En conclusión, un ingeniero debe tener siempre conocimientos básicos de temas tan importantes como los fluidos y su movimiento relativo. Esto también nos permitirá aplicar cálculos con respecto a los fluidos. Es por ello que debemos estudiar tales temas y estar preparados para cualquier tipo de problemática. Finalmente, también al culminar esta presentativa de investigación, se puede inferir que el objetivo propuesto de aplicar la ecuación fundamental vectorial y analítica de la hidrostática para los fluidos
en reposo relativo es de fundamentalmente importancia, debido a que la ecuación escrita sirve de apoyo para los posteriores estudios de aceleración horizontal, aceleración vertical y de movimiento alrededor de un eje. Por otro lado, también los objetivos específicos de definir cuando un fluido está en aceleración vertical y aceleración horizontal fue logrado en su totalidad. Con la presentación de las ecuaciones, se puede entender y analizar que en la aceleración horizontal no existe aceleración en el eje, y es decir, no existe un movimiento en dirección, ¿no? Por la cual en la aceleración, esa dirección es cero, que igual a y, donde nos da igual a cero. También se observó que cuando existe una aceleración horizontal de un fluido, dentro del recipiente tiene a inclinarse dependiendo de la aceleración. Es por esto que la altura máxima del fluido crece o como también puede decrecer. En el mismo sentido, cuando se analizó el movimiento de rotación alrededor de un eje, se observó que la ecuación para las superficies de presión constante es parecida a la ecuación de la parábola, donde el comportamiento de la práctica de un recipiente con un líquido tiene una forma de características ondas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hemos optado también por una recomendación. Como recomendaciones se indica la importancia del estudio de los fluidos y su movimiento relativo en la ingeniería, más específicamente para la rama de la hidráulica y hidrología. No solo debemos conocer los puntos simples de los temas, sino realizar estudios más amplios para obtener mejores conocimientos y estar siempre preparados para las situaciones que puedan presentar en la vida real, conocer el desarrollo de los cálculos y experimentar cada idea del tema. También comparar los fenómenos físicos que ocurren cuando se aplica en aceleración vertical, horizontal y rotación alrededor de un eje, con las ecuaciones obtenidas con la finalidad de profundizar más el estudio presente. Se puede poner en práctica el estudio del movimiento relativo de los fluidos para masas en equilibrio, siendo temas tan importantes para el desarrollo de las actividades y problemáticas que se presenta en el curso de Fluidos 1. Bueno, esto hemos dado por concluido a un trabajo presentado por todos los compañeros e integrantes del grupo, donde también hemos hecho unas referencias de la investigación que nosotros hemos obtenido. Muchas gracias.